Buenos días. En este día vamos a hablar sobre el Seminario Integrador de Psicología. Mi grupo está conformado por Sergio Andrés González Rocha y por quien les habla Paula Simara Puitelpla. En este video vamos a hablarles sobre dos sustancias psicoactivas. Una es el MDMA, que es el éxtasis. El éxtasis, en esta diapositiva vamos a resumir sobre los resultados de un estudio que fue hecho en el 2011 por Wendy, por Broker, por Kim, por Cooper, por Silker, por Howard, por Stefan, por Tonens y por Gisela y por Jonas Ramerker, en la que se define que en los resultados fueron de 0 a menos 250 menos 1000 y es mayor que 1000 nanogramos sobre mililitros. Esos fueron de las sesiones vespertinas. De las sesiones de la mañana vemos que es de 0 a menos 100, 100 menos 500 y es mayor que 500 nanogramos sobre mililitros. Las personas que estuvieron se vieron perjudicadas durante los tratamientos, como el MDMA, cuando se les privó del sueño durante la noche. Se ha demostrado que las dosis de MDMA aumentan también en los sentimientos subjetivos, como es la excitación, estado de ánimo, y en este ejemplo se demuestra la disminución de la somnolencia. Ellos en el artículo concluyeron que los conductores que están bajo las sustancias alucinógenas como el MDMA no tienen sueño, no son aptos para manejar debido a que estas personas se sienten alertas. Ahora vamos a hablar de la salud bucal y hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes y jóvenes drogodependientes en recuperación. Según un estudio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes han aumentado el uso del alcohol y de las drogas ilícitas y adictivas en un gran incremento del consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas pueden traer consecuencias psicológicas, neurobiológicos y sociológicos y tóxicos en los sistemas afectados por el abuso y la dependencia del SPA es el sistema estomatognático. Las diferencias de alteraciones por las sustancias psicoactivas serían la serostomía, que es la alteración de flujo salival, reduciendo la capacidad buffer, erosión y abrasiones, caries atípicas y pérdida dentaria. Se observó el consumo de la marihuana. Al fumar la marihuana, se observa que actúa como carcinógeno y es asociado con los cambios displásicos de las secciones precancerizables en la mucosa bucal. Se observó que los fumadores de la marihuana sufren la caries ya que lo produce la antifetamina. Se realizan los estudios clínicos o ontológicos y sus posibles relaciones con los hábitos de consumo SPA en 61 personas de ambos sexos, entre 15 y 36 años de edad. La modalidad de la atención y abordaje institucional participan en el presente estudio de los ingresos con no más de un mes de tratamiento de adición, rescatando su historia reciente en la exposición SPA y el uso restringido de la ley vigente. En los hábitos de consumo analizaron las historias clínicas. A partir de esa información se construyeron las siguientes variaciones.
se muestra. En los resultados fueron mostrado la participación del estudio a 61 jóvenes de ambos sexos de edad media de 20 a 16 distribuidos en 56 masculinos con edad de 24 a 36 años y 5 femeninos con edad de 15 a 19 años. En los ámbitos de consumo de SPA se observó que en la edad media se inició el consumo del alcohol y fue a los 13 años y a los 19, mientras que para los de SPA el uso fue restringido por la ley vigente. Fue de 16 a 38 años. La variedad de tiempo de la exposición de SPA varió de entre 1 a 15 años, con la mediana de 7 años. 18 jóvenes abusaron del SPA durante los 7 o más años y 31 durante menos de 7 años. Este dato no se pudo registrar en jóvenes debido a la dificultad de establecer los datos. Es necesario continuar este tipo de investigaciones extendiéndolas a otras comunidades terapéuticas de drogadicción y profundizar de la misma en otros aspectos socioculturales no completados en el presente estudio con el fin de identificar aquellos factores de mayor incidencia en el impacto de desarrollo de caries y drogodependientes. Muchas gracias.